Muchas gracias por la presentación. Vamos a tratar de daros un poquito de luz al entorno digital, ya que, por ejemplo, esta diapositiva es bastante representativa, cómo ha variado, sobre todo incluso en el mundo judicial, en todo el mundo, incluso en cualquier empresa, negocio, donde se pasaba de conservar información en formato papel y teníamos la certeza y la seguridad que estaba ya almacenada, y abajo vemos cómo todo ha pivotado al entorno digital y prácticamente al entorno de la nube, al entorno cloud computing. Bajo mi punto de vista, siempre he basado esto en mucha calidad y disponibilidad de la información. No olvidemos que esta información archivada en cualquier momento, si hubiese cualquier tipo de altercado, un cortocircuito, cualquier tipo de incendio, al final se quedaría devastada y en el entorno digital tenemos opciones de subirla a entornos cloud con servidores que se van replicando prácticamente de forma automática y en tiempo real, y de esa manera siempre tendremos disponible nuestra información, nuestra copia 1 en el entorno digital. En este sentido, desde el despacho hemos ofrecido varios servicios porque hay mucho desconocimiento ya con el tema de la digitalización, como hablábamos en otro webinar a vosotros, que vosotros también empecéis a digitalizar el sector. Hay muchas dudas respecto a cómo podemos legalizar todo nuestro entorno digital, todos los modelos contractuales, comunicaciones, incluso si el tema del teletrabajo, qué posibilidades hay de poder de control del trabajador con el empresario a través de nuevas tecnologías, ya que el Estatuto de los Trabajadores, el 20.3, habilita al empresario a comprobar la jornada del trabajador como no podía ser de otra manera. Y eso, pivotado al entorno digital y al entorno de trabajo a distancia, pues efectivamente habrá que ver qué metodologías se utilizan para que efectivamente exista ese equilibrio entre poder de control empresarial y derecho a la intimidad del trabajador, que no olvidemos, derecho fundamental que también avala en el entorno laboral. Bueno, con esta presentación arrancamos para tratar de daros un poquito de luz al tema que decíamos de cómo dotar de seguridad jurídica aquellas comunicaciones, no solo documentos digitales, sino comunicaciones, incluso no solo correos electrónicos, sino cualquier otro canal de comunicación que vuestras organizaciones tengáis, cómo lo dotamos de seguridad jurídica. Aquí voy a hacer también referencia a aquello que dijimos previamente de que ciberseguridad no existe al 100%, pues seguridad jurídica es exactamente igual. Se hacen las cosas a cumplimiento de normativa, pero siempre existe la posibilidad de libre valoración judicial y será el juez el que determine en todos estos temas ver la seguridad jurídica o ver la validez de estos documentos, si cumplen principios tan interesantes como se ha acreditado la autenticidad, la integridad del documento, tema muy interesante y no fácil de demostrar, que vamos a dejar claramente en este seminario cómo podéis gozar de integridad, es decir, que los ficheros informáticos no han sufrido ninguna modificación. En informática, decir algo que es una certeza absoluta es la excepción, porque entendéis todos que normalmente cualquier fichero digital es de fácil modificación. Pero si hacemos lo que vamos a ver ahora, tenemos la certeza de que ese documento no ha sido modificado, porque en informática hay ciertas pruebas como criptografía que nos indican que ese documento tiene el mismo contenido, tema que vamos a ver a lo largo del webinar. Es lo que os decía, integridad de un documento, ¿vale? Aquí he sacado una definición de Wikipedia para que veáis, pero viene a indicar exactamente lo que dice la fotografía. Vamos a dotarle de esa seguridad que vemos en ese documento de papel con esa representación de canado exactamente igual en el entorno digital. Integridad de un documento electrónico significa que si yo tengo un documento fecha hoy, 1 de enero, no, perdón, fecha hoy ya, 19 de enero, y tengo ese documento y yo tuviese que acreditar que el día 31 de diciembre de este año ese documento no fue modificado, tengo la opción. Tengo la opción de dos maneras que vamos a ver. Una, como vimos previamente, firmando el documento digitalmente y bloqueándolo, y otra opción mucho más ágil e interesante, que vamos a ver qué tipo de usabilidad se os ocurren para poder darle, ¿vale? Y es a través de la firma hash de ficheros informáticos. Esto probablemente no lo hayáis hecho nunca porque es algo más técnico que de vuestro
negocio que al fin y al cabo es turismo y no tiene nada que ver con el tema este. Pero vais a ver qué facilidad tiene y una vez que lo conozcáis, a partir de ahí tenéis la posibilidad de implementarlo en aquellas cosas que se os ocurran. En el despacho vamos a ver algún ejemplo de qué utilizamos nosotros, por ejemplo, el código hash. Tema interesante, ¿vale? Todo ese tema lo vamos a ver y vamos a ver las posibilidades que vosotros podéis aplicar este tipo de tecnología. Es un tema interesante. Como decía, ¿cómo demostramos que un fichero informático no ha sido modificado? ¿Vale? Lo vamos a hacer a través de la función criptográfica hash. ¿Vale? Y hash nos dice Wikipedia que son funciones hash criptográficas son aquellas que cifran una entrada y actúan de forma parecida a las funciones hash, ya que comprimen la entrada a una salida de menor longitud y fáciles de calcular. Ahora os lo traduzco. Imaginar que tenemos una obra, el Quijote, ¿vale? ¿Cómo sabemos que en el Quijote no se ha modificado ninguna palabra en ningún asunto respecto a una obra de tanto volumen? Bueno, pues si nosotros tenemos un fichero PDF o Word con el Quijote, calculamos el código hash, que es una cadena entre 16 y 32 dígitos alfanuméricos, ¿vale? Si nosotros calculamos el Quijote con ese código hash y nos da un resultado, tenemos la seguridad y la certeza legal, ¿vale? De que si yo repito el cálculo hash de ese fichero y da el mismo resultado, no se ha modificado ni una coma de ese Quijote. Tema muy, muy interesante. Solo voy a hacer aquí un pequeñito ápice, por nivel sobre todo cultural, en el tema de blockchain. Blockchain, como sabéis, es una cadena de bloques que funciona sobre todo muy conocida a través de el Bitcoin. Tema muy de moda porque está teniendo un alza las criptomonedas. Pero lo más interesante, bajo mi punto de vista, aparte que Bitcoin efectivamente es algo que va a venir seguramente a revolucionar el mundo financiero, la tecnología con la que funciona blockchain es muy potente. ¿Por qué? Os voy a poner un ejemplo que el otro día dimos en un webinario. Imaginaros que yo quiero garantizar la legalidad de los contratos que yo firmo. Imaginar que yo firmo muchos contratos y entonces quiero tener esa certeza con los clientes que si después de 5 o 10 años el cliente viene, oiga, que es que el contrato que usted me firmó al final no tuvo esa validez. ¿Cómo acredito yo ese contrato que firmé hace 5 o 10 años con el cliente si no tengo el correo electrónico porque ya no existe? Bueno, pues existe. Yo podría hacer un mecanismo muy fácil, es decir, cojo un contrato digital, calculo el código hash de ese contrato digital, se lo mando al cliente y cojo la red blockchain y subo a la cadena de bloques el código hash del fichero con la referencia del número por ejemplo, de factural del despacho. A partir de ahí, yo sabiendo el número factural del despacho, podría ir a la red Bitcoin, comprobar si el contrato que yo lo mandé, calculo el hash y me da el mismo que en la red blockchain, tengo la certeza después de 10 años que el documento que yo tengo físicamente, que es el que le envía al cliente, es coincidente, puesto que ese código hash está metido en la red blockchain. Blockchain nos permite validar información en una cadena de bloques pública sin que tengamos posibilidad de posteriores modificaciones. O sea, es como si, así decirlo, es un fedatario público o un libro público para el resto del mundo para dar fe de lo que se sube a la cadena de bloques. Y si lo que se sube es el código hash de ficheros informáticos, si lo volvemos a calcular y da el mismo número, lo tenemos totalmente garantizado. ¿Vale? Otro tema interesante. Hay una confusión en el tema de metadatos y garantía de que si los metadatos son reales o no. Me gustaría poner en el chat a ver qué me respondéis si creéis que los metadatos de un fichero, que son, por ejemplo, fecha de creación, fecha de modificación, en fotografías, por ejemplo, incluso geolocalización, ¿creéis que ese tipo de ficheros, de esos metadatos, son alterables? ¿Me lo podéis poner en el chat qué es lo que pensáis? Vale, por aquí me dice Celso que sí, que posiblemente sí, sí, ¿vale? Efectivamente, en eso es que hay conclusión, porque hay gente, incluso en el sector legal, que garantizan que ese fichero se creó tal día
porque el metadato del fichero pone fecha de creación tal día, ¿no? Ese dato no es un dato que se demuestre que ese fichero fue creado en ese día, sino significa que ese atributo que tiene marca fecha ese día. Existen herramientas en las cuales se permite modificar este tipo de datos, con lo cual es un tema bastante interesante y desconocido que tengáis en cuenta. Vale, vamos a ver cómo calculamos el código hash de un fichero informático. Algo que os parece, bueno, que complicado porque antes veíamos en el otro webinar, madre mía, si yo nunca he cifrado información, vamos a ver en este taller, si nos lo permite la tecnología, vamos a ver cómo se cifra un fichero, eso que os decía de forma teórica, vamos a hacerlo ahora de forma real para que veáis la facilidad que tiene. Pues el cálculo del código hash todavía más fácil. ¿Vale? Aquí traigo una captura de pantalla del INCIBE, Instituto de Ciberseguridad, en el cual recomienda este tipo de herramientas para verificar la validez del contenido en pruebas legales, pruebas que se van a aportar a procesos judiciales. ¿Vale? Aquí una pequeña llamada de atención respecto, sobre todo a nivel cultural. El código hash se puede calcular, como vemos aquí, con diferente capacidad de encriptación. Entonces, cuanta más capacidad de encriptación tenga el fichero, más seguridad va a tener de que ese contenido existe. ¿Por qué? Porque con el avance de la tecnología se ha comprobado que cuando se aumenta la velocidad de cálculo de equipos informáticos, han conseguido que existan colisión en hashes MD5 y SHA-1. ¿Qué significa colisión? Significa que dos ficheros con diferente contenido tienen el mismo código hash y en consecuencia, efectivamente, si únicamente dijésemos que estos ficheros son los mismos porque tienen el mismo código hash calculando estos dos códigos criptográficos MD5 y SHA-1, cabría la posibilidad de que nos impugnaran la prueba, por así decirlo, puesto que ya ha habido casos de colisión, es decir, dos ficheros informáticos con diferente información, se calcula el código hash y los códigos hash MD5 y SHA-1 dan iguales. Así que, ¿qué hacemos para eso? Utilizar otro código hash con más capacidad de encriptación, SHA-256 o SHA-512. Hay varias herramientas en el mundo digital para poder hacer el cálculo del código hash de un fichero informático. Bueno, nosotros voy a intentar haceros una copia, una demostración para que veáis qué facilidad tiene el código hash del fichero. Y a partir de ahí, luego os voy a lanzar para que le deis vueltas a la cabeza de qué usabilidad le podéis dar vosotros en vuestro sector de turismo. Yo he hecho algún ejemplo que se me ha ocurrido, pero quiero que seáis vosotros los que a través del chat o a través del micro me digáis: oye, Juan Carlos, me gustaría resolver esta incidencia que se me puede dar en mi negocio a través de este tipo de información. Vamos a ver con el código hash de un fichero informático si somos capaces de utilizarlo. ¿Vale? Entiendo que estáis viendo mi pantalla. ¿Veis la herramienta HashMyFile? Entiendo que sí, ¿no? ¿Alguien me lo pone en el chat? Sí, vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues esto es muy fácil, no tiene más historia, ¿vale? Le vamos a dar aquí a abrir, ¿vale? Para que nos abra un fichero, ¿vale? Y bueno, pues tengo aquí algún fichero de prueba, ¿vale? Bueno, pues voy a ver este fichero de prueba y me va a calcular el hash del fichero. Habéis visto qué fácil. Esto es muy potente desde el punto de vista que nos permite incorporar ficheros o incorporar carpetas. Imaginar que tenéis una carpeta en la cual hay 100 ficheros. Con este clic, en vez de añadir fichero, añades folder, añades una carpeta y te calcula el hash de los 100 ficheros. Como os decía, aquí tenéis el MD5 y el SHA-1. ¿Vale? Estos no se puede realizar la firma hash de ficheros únicamente con estos códigos, puesto que, como decíamos, están comprometidos. Pero veis que hay otro tipo de algoritmo, SHA-256, 512 y sigue hacia adelante. Tema muy, muy interesante. Vamos a ver si ahora ese fichero que teníamos como prueba, ¿vale?
que era este fichero de prueba, ¿vale? Un hola, y ahora le voy a poner un hola 1, ¿vale? Y lo voy a guardar. Esto vale para esta línea o para millones de registros. Es exactamente independiente. Si yo en millones de registros modifico con un 1, efectivamente funcionaría. ¿Vale? Ya he guardado los cambios. ¿Vale? Vamos a volver al programa. Vemos, por ejemplo, que el SHA-256 termina en 4.1b. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer ahora una prueba. Añadimos otra vez este fichero. Le damos. Esperad, voy a cerrar este. Añado el fichero. ¿Vale? Veis que me daba 4.1b. Veis que ya me ha cambiado el código hash, únicamente cambiado esa información. ¿Vale? Aparte de esto, ¿qué utilidad tiene esta herramienta? Vemos que si yo la selecciono y le digo, aquí era propiedades, ¿vale? Tengo aquí la opción, ¿vale? De que me coge la fecha del fichero, la modificación, donde tengo la información guardada y todos los hashes. También tengo la opción de que me guarde esa información en un fichero XT, que bajo mi punto de vista esto es muy potente y os voy a decir por qué. Hash prueba. Yo ya tengo toda esa información guardada. No he tenido que teclear, porque si yo tecleo este número o lo escribo a boli, puedo equivocarme en un dígito y entonces no me coinciden los hash y tendría un problema. Pero como la herramienta me permite exportarlo de forma manual, veis de qué manera tan interesante. Tengo la opción que aquí me dice dónde se me guarda el fichero, los hashes, lo que decía de los metadatos, todo esto creado. Imaginar, ahora os voy a poner una utilidad, a ver si os parece y si queréis hablar en el chat, pues me comentáis alguna más que vosotros veáis. Vamos a poneros un ejemplo. Imaginaros que es el tema de, lo vamos a ver un poquito más adelante, el tema de que cuando viene un grupo queríamos acreditar que ese grupo nos dio consentimiento, ¿vale? Para que le pudiéramos mandar publicaciones a través del WhatsApp en el, pues organizar los eventos y en organizarlo todo, ¿vale? Tenemos la opción de que, igual que yo he metido el hash de ese fichero de texto, vosotros podréis meter el hash de las capturas de pantalla del consentimiento de WhatsApp o lo que queráis, porque el hash se calcula en ficheros de texto o en ficheros de imagen, exactamente igual. ¿Vale? Imagináis que con esas capturas de pantalla ya lo tenéis ahí metido. ¿Vale? Tú ahora llegas aquí y coges todas esas fotografías y la metes para que te calcule el código hash. ¿Vale? Yo ahora, por ejemplo, llego aquí y digo, bueno, ya tengo esto creado, ¿vale? Pues ahora voy a hacer una cosa, ¿verdad? Pues voy a generar todos estos informes hash de los 50 consentimientos y voy a crear un documento en PDF, ¿vale? Directamente me lo va a crear, ¿vale? Ya tengo el documento PDF creado, ¿eh? con esta información, ¿vale? Y con esta información y el documento PDF, ya tengo toda la información de las capturas de pantallas que me daban los consentimientos. Perfecto, hasta aquí. ¿Qué es lo que decíamos que me existía la posibilidad luego de hacer en ese fichero PDF? Existía algo bastante interesante. A ver si lo crea. Vale, pues me lo voy a crear aquí en el escritorio y a ver si me lo abre. Aquí ya lo que tenemos del PDF es algo interesante que ya no lo voy a adelantar, pero lo vamos a ver más adelante, que podemos darle otra vuelta de seguridad legal. Es, yo tengo ese documento con los códigos hash. ¿Cómo garantizo yo que esa información era la del día hoy 18 que llegó el grupo? Bueno, ¿os acordáis de firma digital? Vamos a ver cómo vamos a firmar un documento digitalmente. Y con esa información de ese documento firmado digitalmente, vamos a tener la posibilidad de seguir trabajando y garantizar que ese documento se firmó por nosotros ese mismo día.
vamos a ver la posibilidad que existe. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda con relación al tema del cálculo hash de un fichero informático? ¿Os ha quedado claro? ¿Queréis que os aclare un poquito más el asunto? Vale. Está generando el documento PDF. Y luego veremos con el fichero que os decíamos, con Acrobat Reader, cómo firmarlo, ¿vale? Aquí no he hecho otra cosa más que crearme ese fichero con el código hash y todo, el nombre, los metadatos, la capacidad, la fecha, información muy relevante que combinado con la firma digital nos va a dar una potencia muy interesante. Insisto, ¿os ha quedado claro cómo calcular el código hash de un fichero? Ahora, más adelante vamos a ver usabilidades. Pero ¿os ha quedado claro? Manuel me dice que sí. Bueno, perfecto. Pues entonces sigo. Para obtener este programa se recomienda descargarlo pones en internet HackMyFile, descarga y te salen varias herramientas desde la plataforma Nearsoft. Nearsoft son una plataforma donde hay software forense, desde ahí se puede descargar tanto para Windows, para Linux, para sistema Mac no hay a fecha de hoy este programa, hay otros similares, pero este programa muy potente, lo que es en el tema de generación de informes automáticos y sobre todo lo que más me gusta es que te permite garantizar la integridad de carpetas. Ya, un tema que os estaba diciendo con el tema. Vale, ahora os pongo un enlace de donde se puede descargar. Vale, la plataforma es Nearsoft. ¿Vale? Interesante. Lo que os decía, imaginaros, sobre todo en el tema de protección de datos, la normativa te dice un asunto. Es, si usted sufre una brecha de privacidad de información, imaginaros que tenéis una base de datos, haces algo muy típico o un documento Excel, que lo trabajáis mal. Y yo dices, bueno, yo es que tengo un documento Excel con los 1000 clientes que han venido a lo largo de mi negocio. 1000 clientes. Perfecto, lo tenéis ahí y dice, bueno, yo trabajo con Excel porque hasta hoy no me he digitalizado, me ha sido suficiente y lo hago. Entiendo que incluso alguno de vosotros trabajáis así, tenéis una hoja de cálculo con documento Excel en el cual trabajáis los clientes. Si hay alguno que efectivamente trabaje todavía con Excel o con Access, que me lo ponga en el chat, pero entiendo seguramente que haya bastante. ¿Vale? Imaginar que ahora vosotros resulta que tenéis ese documento en la nube y Dios no lo quiera, abrís un correo electrónico, trae bicho y os cifra la información. Aquí me dice Isabel que sí, que ellos trabajan en este sistema. Pues Isabel, atenta, que le va a sacar mucho partido. Imagínate que lo que decía, resulta se me cifra la información. La Agencia de Protección de Datos dice que una vez que se ha sufrido una brecha de privacidad, se tiene que garantizar que el sistema de protección de datos con datos del cliente se remonta con la información veraz, ¿vale? Y con la información misma que se tenía previa al ataque, o sea, integridad de información. Imagínate las dos personas que han dicho que trabajan con Excel. Si tienes una hoja de cálculo de 1000 clientes en las cuales se te ha cifrado la información, ¿vale? Y no tienes la garantía de que, ¿cómo tengo yo la seguridad de que con la información que voy a remontar el sistema es la misma? Imaginaros, resulta que no se me ha cifrado el documento Excel. Se me han cifrado muchas carpetas, pero ese fichero no. ¿Yo puedo garantizar que ese fichero no ha sido modificado? ¿Vale? ¿Yo puedo garantizar que esos datos nadie ha modificado en ese ataque informático esa información? Pues yo podría garantizar si de la copia de seguridad que yo tengo, ¿vale? Imaginaros que tú dices, pues yo cada semana hago una copia de seguridad. Bueno, pues para garantizar ante la agencia de que tú vas a recuperar tu base de datos con la misma información, ¿cómo lo garantizas? Le dirías a la agencia, oiga, yo la semana anterior hice una copia de seguridad. De la copia de seguridad que yo hice, tengo el cálculo hash de los ficheros informáticos.
Entonces, yo voy a remontar el sistema con la misma información. ¿Y cómo se lo acredito a usted, agencia, autoridad de protección de datos? Porque le digo que cuando yo hice la copia de seguridad, yo hice el cálculo hash del fichero y ahora voy a remontar esa información de esa base de datos y calculo el hash del fichero y voilà, misma numeración, con lo cual garantizo que he cumplido el tema de protección de datos de remontar el sistema tras una brecha de privacidad con la misma información. Es usabilidad 100% a coste, ya veis, nada, es hago la copia de seguridad, una vez que la hago, lo arrastro a la carpeta dentro de HashMyFile, me calcula de forma automática el código hash de todos los ficheros, le digo guardar como, una vez que he guardado como el fichero, ¿vale? Genero, me calcula un código, un documento TXT, ¿vale? Y yo ese documento, si queremos otro plus de seguridad, lo puedo convertir a PDF y añadirle una firma digital el día que hice la copia de seguridad. Esa combinación quizás es excesiva para a lo mejor temas que tengáis que acreditar, pero si tuvieseis cualquier tipo de conflicto, el aportar este tipo de prueba os garantizaría una seguridad jurídica bestial. Si iríais a un abogado diciéndole, mira, tenemos este conflicto porque un cliente dice que no nos dio el consentimiento y nosotros tenemos esto, la pantalla, el código hash de la pantalla y un documento con todos los consentimientos del grupo firmado digitalmente el día que vinieron. Eso nos va a acreditar con una seguridad jurídica muy, muy potente. ¿Vale? Me dice la compañera, ¿dónde guardamos los sistemas PDF que lo habéis generado? Bueno, aquí existe la posibilidad de, si tu fichero del Drive tienes posibilidad de recuperar información de puntos de restauración previos, imaginaros que dice, pues restaura con 12 horas de antelación, con 24, yo siempre iría a la nube. Pero tenéis que tener esa certeza. Si acaso tenéis el problema de que vuestro sistema es únicamente de almacenamiento, que no tiene por qué tener puntos de restauración, yo ese fichero PDF con los códigos hash de esos ficheros, yo me los llevaría a un disco extraíble para de esa manera tener esa copia ahí guardada, aunque también nos subiera a la nube, pero como en la nube tenemos posibilidad de que esa información pudiera sufrir cualquier tipo de problema, lo haríamos. Pero previamente, ya os digo, en sistemas de Google o cualquier otro, Dropbox, OneDrive, tienen posibilidades, cuando son cuentas profesionales, de restaurar información con puntos previos, lo cual nos garantiza siempre que efectivamente podremos tener información. De nada, idea. Podremos tener información totalmente accesible en tiempo real. Bueno, espero que os haya parecido interesante el tema del HashMyFile, es muy, muy potente. Y una vez que podéis luego ver el webinario incluso más tranquilos, podréis ver la seguridad que tiene y la usabilidad. O sea, es que se puede usar para millones de cosas. Por ejemplo, ya os digo, nosotros en contrato, dice, bueno, pues yo le mando a usted un contrato y yo le mando un contrato con la información, pero le mando también un PDF con el código hash que me genera el contrato. De esa manera, yo sé que ese contrato que yo envié, ¿vale? Está garantizado con esa firma y le doy seguridad jurídica a esa información. Si posteriormente esos contratos se han modificado o no dicen lo mismo, ya no podrá ser responsabilidad del abogado que hizo esa redacción. Pero es muy potente para eso, para garantizar esa validez de información. Incluso es como un plus de calidad en el tema de yo te envío un fichero, ¿vale? Para garantizar que ese fichero te ha llegado y no ha sido modificado en un tema de extrema importancia en la información, yo te calculo el hash y te digo por otro medio, este es el hash, tú cuando llegas calculas el hash y si te da el mismo, sabemos que ese fichero que se salió de aquí, por muchos sitios que haya pasado, tenemos la opción de que si llega y calcula el mismo hash, es la misma información. Bueno, aquí os presentaba alguna pantalla porque no sabía si realmente al final íbamos a tener posibilidad de compartir pantalla utilizando la herramienta de HashMyFile y de esa manera veis que nos ha servido. Lo que os decía, ese plus que tenemos es, yo ya tengo el cálculo hash que me garantiza la integridad. Ahora lo que yo quiero es darle otra vuelta de seguridad legal a este documento y es lo que hablábamos en el otro webinario. Bueno, pues vamos a incorporar temas de firma electrónica. Todas estas herramientas que os estoy diciendo es a coste cero. Únicamente es conocimiento, seguridad jurídica y sin acudir
a lo que vamos a ver más adelante, a empresas Legal Debt que os dan servicio y seguridad en el entorno digital. Pero estamos viendo cómo vosotros podéis hacer un montón de cosas sin tener que hacer ningún tipo de desembolso, únicamente con este tipo de herramientas y consejos que os estoy dando. Firma electrónica de documentos y ficheros electrónicos. Ahora vamos a ver cómo se firma un documento. Dijimos que lo veremos ahora. Para firmar un documento lo mejor es un fichero PDF. Se puede firmar cualquier otro tipo de documento. Tú puedes firmar un documento Word y cuando lo abres te dirá que ese documento Word está firmado digitalmente, que si lo modificas la firma dejará de ser válida, ¿vale? Pero efectivamente para usabilidad respecto y rapidez cuando se manda esa firma digital, el programa Acrobat Reader DC es un programa gratuito que nos permite firmar documentos digitales en cuestión entre 10 y 15 segundos. Y, como decíamos, con plena validez legal. Una firma electrónica avanzada, ya bien sea la de la agencia tributaria, la del DNI, expedida por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, es un certificado cualificado, con lo cual esa firma digital tiene exactamente la misma validez que una rúbrica en soporte firmado sobre papel. Misma validez legal, puesto que identifica a la persona que está firmándolo. Tema desconocido. También, vamos a ver adelante, podemos firmar correos electrónicos. Coges la herramienta Oclus o coges, ¿cuál es la otra? A ver si me viene la palabra. Es la de Firefox, pero Thunderbird, ¿vale? Tanto como con el Outlook como con Thunderbird, dos gestores de correos gratuitos te permiten ambas herramientas firmar electrónicamente mensajes. Exactamente igual de fácil. Incorporo la firma digital a esos mensajes y puedo configurarlo. Que cualquier mensaje que envíe lo firme digitalmente de forma automática. O decir cuáles sí y cuáles no, marcando un checklist que me sale en el mensajito. De esa manera, firmando el mensaje, me garantiza que yo soy el emisor, que no existe esa suplantación en el correo electrónico y que la información que consta en ese documento que se envía y también se calcula el hash del contenido, me garantiza esa seguridad jurídica de lícito, persona que envía el mensaje, ilícito contenido que se firma digitalmente. Muy, muy potente para el tema legal y demostrar seguridad jurídica en esa transacción de documentos y de correos. Vamos a poner ejemplo, para que nos firmen digitalmente el cliente tiene que tener, a ver, buena pregunta. La herramienta Acrobat, que es la que os recomendaba, tiene la posibilidad de que cuando uno firma un documento, ¿vale? Y lo envía, a la hora de firmar tienes un checklist que te aparece abajo a la izquierda que te dice bloquear documento o no bloquear. Si tú quieres digitalizar lo que decíamos, las copias de seguridad de tu documento Excel, yo en ningún momento diría que no se bloquee el documento, ya lo voy a bloquear porque no hay otra firma. Sin embargo, si tú quieres mandarle a alguien un contrato y quieres que la otra parte también lo firme, lo que haces es que tú firmas digitalmente el contrato y lo envías sin bloquear. La otra parte, al momento que firme ese contrato también digitalmente, tiene que tener claramente firma digital. No hace falta que tenga el DNI con el lector de DNI. Existe la posibilidad, que bajo mi punto de vista es bastante más ágil, de poder solicitar, que lo vamos a ver más adelante, cómo se solicita el certificado digital al tema de... cómo se solicita el certificado digital a la agencia tributaria. Efectivamente, en temas de... A ver si tengo los vídeos. Te lo voy a enseñar. Sí, a ver si lo ves en pantalla. Bueno, aquí yo tengo eso lo dieron en su día y bueno, se puede comprar en cualquier tienda informática. Esto lo que te permite es efectivamente que coges tu DNI, lo conectas al ordenador y a partir de ahí ya te reconoce el documento DNI. El problema de este tipo es que cuando vas a utilizar este tipo de firmas da un poquito de guerra. Yo por eso recomiendo el tener el certificado de la agencia tributaria, al fin y al cabo es un fichero informático. Y entonces una vez que tú ese fichero informático lo tienes, te da mucho juego.
Con lo cual yo siempre recomiendo esa situación de acudir a ese tipo de fichero. Bueno, ¿qué podemos firmar digitalmente? Pues aquí os digo, digitalizar documentos en formato físico, ¿vale? Tengo un montón de expedientes en formato papel y los quiero pasar a formato físico, ¿vale? Y yo una vez que los paso a formato físico, quiero tener seguridad de lo que he digitalizado. Bueno, pues tengo opción de hacer el cálculo hash de ese fichero PDF. Tengo también opción de coger ese fichero PDF con todas las facturas o con toda esa información digitalizada y firmarlo digitalmente y bloquearlo. La firma digital nos va a garantizar también que ese documento no ha sido modificado, no con un número hash, sino porque bloquea el número con la firma digital, que veremos cómo un documento firmado digitalmente se nos muestra y cómo podemos comprobar esa firma digital. ¿Vale? Interesante, por ejemplo, lo que decíamos, temas de facturas, firmarlas digitalmente, nos garantizan el tema de suplantación. Si alguien yo mando una factura para que me abonen una cantidad y pongo el número de cuenta, yo si firmo digitalmente esa factura y le digo a la otra parte la obligación legal que tiene de comprobar la firma digital antes de hacer el pago, efectivamente me garantizo de que no se ha suplantado la factura. Y si encima cojo el correo electrónico y lo firmo digitalmente, tengo un doble plus de seguridad jurídica. Es el destinatario sabe 100% que no hay una suplantación del correo electrónico, puesto que el destinatario va firmado digitalmente y puede ver que soy yo la persona que emitió ese correo. Luego puede ver que el documento efectivamente está firmado. Y existe otro plus de seguridad que no lo he puesto, pero lo menciono. Y es, si la otra parte a la que voy a enviarle esa documentación, imaginar que vosotros a partir de ahora dices, yo quiero con mi gestor enviarle información de todas las facturas a través de Internet. Y no quiero complicaciones, ni papeles, ni no. Yo se las voy a mandar. ¿Vale? Y quiero mandárselas teniendo la seguridad, primero, de que el gestor sepa que soy yo el que se las manda, sabiendo que las facturas no se ha modificado ningún tipo de factura, cojo, las digitalizo y las firmo. Y si quiero darle un plus de seguridad, si el gestor que tendrá certificado digital también, existe la posibilidad de cifrar la información. Cuando tú envías un correo con firma digital, si la otra parte tiene firma digital, con esa clave pública del otro certificado digital, existe la posibilidad de cifrar información. Algo muy chulo que se está diciendo también en aplicaciones peer-to-peer de este tipo WhatsApp y Signal y otras de envío de mensajes, va cifrado de punto a punto. ¿Qué significa? Que el mensaje cuando sale se cifra, ¿vale? Viaja cifrado por la red y solo se hace legible nuevamente con la clave del destinatario. Aquí sería exactamente igual. Si ciframos los correos, tenemos la seguridad de que esa información no ha podido ser accesible por ninguna persona intermediaria. Aunque tuviésemos un bicho en el correo electrónico y nos captaran ese correo una tercera persona, no sería capaz de leer esa información. Tema muy, muy interesante y yo, como os digo, no lleva coste, da mucha seguridad jurídica y os da mucha imagen de marca, imagen de profesionalidad. Cuando tú mandas un correo firmado digitalmente, no es raro que te respondan, ha llegado el correo con una etiqueta y me dice una firma digital y tú digas, sí, efectivamente ese correo está firmado digitalmente, para acreditar el origen del mismo, con lo cual evitamos desde el despacho o desde vuestro negocio cualquier tipo de suplantación. Tema bastante interesante y relevante. Bueno, consejo, ¿cómo podéis obtener la firma digital de la agencia tributaria? Bueno, lo he dejado aquí únicamente por cultura, ¿vale? Lo pones en el buscador Google y no tiene más historia. Pero desde aquí es únicamente pides una cita, te solicitan que vayas allí y te persones, te identificas con tu DNI a la hora que te han dicho y una vez que llegas allí, efectivamente, la agencia también te hace una pregunta que si va a firmar usted correos electrónicos, que diga el correo con el que quiere firmar documentos, lo muestras allí, lo archivan y luego vuelves a casa, ¿vale? Y una vez que vuelves a casa, desde el mismo navegador que lo solicitaste, tras acreditarte, existe la posibilidad de descargarte ese fichero digital
con la clave privada que pusiste. Ese fichero digital es un fichero que almacena el certificado digital. El certificado digital tiene una clave pública que es conocida por todas las personas para efectivamente identificar ese fichero y tiene una clave privada que es vuestra contraseña. Si alguien accediera a ese fichero informático, ¿podría firmar con vosotros? ¿Por vosotros? ¿Qué pensáis? Si ese fichero digital se extravía y alguien coge ese fichero que os habéis descargado, ¿podría firmar? Pues no podría firmar si no conoce la clave privada. Con lo cual, en ningún momento poner en un fichero informático la contraseña de esta clave. Y recomendaciones es ese fichero digital que tengo, bueno, pues voy a tener un plus de seguridad con él. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues lo puedo almacenar en un contenedor cifrado, como dijimos y como finalmente, si nos da tiempo, vamos a ver en la clase. ¿Vale? Creo ese contenedor cifrado con información sensible y una de las carpetas es, pues pongo ahí el certificado. De esa manera, si ese USB en el que está el certificado se llegara a extraviar, tenemos la seguridad de que la otra persona no podría acceder al contenido puesto que no conoce lo que es la contraseña del contenedor donde está cifrado. ¿Cómo firmar ficheros? En este caso PDF. Ahí os traigo la herramienta y la descarga. Esta es la versión de PDF que nos permite firmar documentos digitalmente. Hay muchísimas versiones de Acrobat Reader, pero efectivamente si queréis firmar, esta es la más recomendable. Y hay muchas y mucha gente dice, es que tengo Acrobat y no me permite firmar. Vale, tenéis que tener la certeza de que es esta extensión, la DC. De esta manera nos permite firmar ficheros, tanto en entorno Windows, Linux o en entorno Mac. Cualquiera funciona perfectamente. Bueno, ¿y cómo firmo digitalmente un documento en Acrobat Reader? Primer paso que tengo que hacer, claramente, es tengo que tener la opción, ¿vale? Me voy al panel de administración y me voy a firmas, ¿vale? Archivo, preferencias y después a firmas. Una vez que estoy ahí es muy fácil, vas a configuración ID digital y te dice que selecciones el fichero que incorpora la firma digital, que es ese fichero informático que previamente habíamos descargado tras la solicitud en la oficina de la agencia tributaria. Añado la firma y se queda añadida la herramienta. Entonces, interesante es, después tienes la posibilidad de firmar este documento. Aquí, en tema de firmas, puedes ponerle diferentes aspectos. Aspecto que pues queda muy elegante, por así decirlo, el incorporar el logo de tu empresa. Recordar, si lo queréis incorporar, lo tenéis que convertir a formato PDF. Yo tengo el logo de mi empresa, lo convierto a PDF, me voy a imagen y lo inserto. De esa manera, cuando yo firmo digitalmente, va a aparecer logo de mi empresa junto a la firma digital con mis datos. Puedo seleccionar si quiero la fecha y la hora en la que firma el documento y si no, no hay ningún tipo de problemas. Bueno, ¿cómo firmo realmente un documento una vez que ya he hecho el paso previo de insertar la firma? Este paso solo hay que hacerlo una vez. Muy fácil. Las herramientas, certificados, que son botones gordos, ¿vale? Hay una opción que pone firma digital. Una vez que le das, te dice que dónde deseas insertar en el documento PDF la firma digital. Seleccionas un área de firma y a continuación tienes la opción que te sale ahí, lo que decía, bloquear documento, ¿no? Si quieres bloquear el documento, ese documento va a ser firmado digitalmente y no se podrá modificar y no se podrá cambiar la validez de esa firma digital, o tienes la opción de que si ese documento, una vez firmado por ti, quieres que lo firme una tercera persona, algo, por ejemplo, muy usual. Imaginaros tema pues, de formación, ¿vale? Pues te mandan un acuerdo de confidencialidad. Pues cuando te van a ese acuerdo de confidencialidad, pues ¿qué te hace? Pues la academia o el centro o la escuela de negocio en la cual vas a impartir formación me manda un acuerdo de confidencialidad. Pues lo más normal, pues que no se puede divulgar información, lo típico. Yo mando ese acuerdo y ese acuerdo viene firmado por la escuela. Efectivamente, ya incorpora esa firma digital y no viene bloqueado. ¿Yo qué hago? Inserto mi firma, bloqueo el documento y lo envío.
yo guardo una copia y ellos se guardan una copia. De esa manera, ambas partes tenemos seguridad jurídica con misma validez que una rúbrica del contenido de la información y de consentimiento en la firma de ambas partes. Tema muy interesante y muy usual que se está haciendo. En el entorno digital vamos todo a la digitalización. Con lo cual, encima, unido a la situación grave de pandemia en la que estamos, donde se están limitando los desplazamientos a lo máximo posible, mirar qué facilidad y qué calidad tenemos para tener seguridad jurídica en todo este tipo de información. También vale para trabajadores, a nivel trabajador-empresa. Imaginaros ahora que con acuerdos de teletrabajo, con cualquier tipo de documentación, que gente que está teletrabajando se le manda. Es absurdo que se diga, no, vente a la empresa que tienes que firmar unos documentos. No, todo el mundo ya está digitalizado. Y quien no tenía certificado digital, las empresas les han invitado e incitado a que obtengan este certificado digital. ¿Por qué? Porque de esa manera la empresa tiene seguridad jurídica de toda esa firma de documentos, sin necesidad de que el trabajador tenga que firmar la nómina, tenga que hacer firma de cualquier tipo de documento. De esa manera, todo digital, seguridad jurídica 100%, porque son certificados electrónicos cualificados y avanzados, emitidos por Fábrica Nacional Moneda y Timbre, plena validez legal, muy interesante. Bueno, ¿cómo compruebo que un documento está firmado digitalmente? Bueno, aquí lo tenéis. No vale de nada el que aparezca el logo con la firma digital, porque eso se puede suplantar. Yo puedo coger, capturar parte de ese recorte y no deja la firma digital que se incorpora en un documento, no deja de ser en un documento pues como un gráfico en el cual se ponen mis datos, la fecha y el logo de empresa si lo he seleccionado. Eso se puede modificar, pero lo que no se puede modificar es que cuando tú abres Acrobat con ese documento te dice, este documento que usted está abriendo contiene una firma. Todas las firmas que contiene son válidas porque puede tener una o varias. Y entonces, ¿qué te permite? Que si le das a la casilla de firmado, lo que te hace es que te muestra la información de la firma digital. Documento firmado por Juan Carlos Fernández, si tiene fecha, y si tiene imagen, pero me identifica en este momento. Esto es cómo se comprueba la validez de un documento de firma digital. Esto no es que me voy y veo la imagen de la firma, no. La imagen de la firma, perfecto, pero se comprueba de esta manera. ¿Cuál es el problema? ¿Quién me puede decir un tema de si creéis cuál podría ser el problema de los documentos firmados digitalmente cuando podrían perder seguridad jurídica? ¿A alguien se le ocurre cuando un documento PDF firmado digitalmente pierde seguridad jurídica? Venga, ¿quién me anima a decirme algo por el chat? Hazle ahí una vuelta ahí a la cabecita, a ver. Venga, Isabel, ¿no se le ocurre? Si no está bloqueado, ¿no? Venga, a ver, Celso, animaros, ¿hay alguna? ¿Cuándo creéis que un documento tiene un poco de trampa, claro? O sea, no, por a lo mejor no se os ocurre, pero no porque no lo sepáis, sino porque no caéis. ¿eh? En el mundo real, en el cual tú recibes este fichero firmado digitalmente y resulta que dices a la impresora, pum, imprimir, y te imprime ese documento digitalmente, si tú no conservas el fichero informático, esa impresión de ese documento firmado digitalmente tiene validez legal, sí o no. ¿Qué pensáis? Claro, no, ya no tiene. Le perdemos efectivamente, ¿eh? Celso, le perdemos efectivamente la seguridad jurídica. Por lo tanto, mucha precaución. Yo quiero tener seguridad jurídica en un documento y es digital, necesito conservar el documento digital. Que yo lo imprimo, perfecto, pero necesito tener el documento firmado digitalmente. Si no, no hago absolutamente nada. Con lo cual, muchas cautelas. Tema muy interesante, muchas cautelas. Venga, lo que os decía, correo electrónico. También podemos firmar correos electrónicos, ¿vale? Y aquí, información sacada del soporte de Microsoft nos dice que es una marca digital exclusiva. O sea, muy potente, exclusiva.
que el primero nos permite privacidad adicional al correo e incluso cifrar lo que decíamos si la otra parte también tiene certificado. Es un tema muy interesante porque efectivamente en el anterior webinar, tema de ciberriesgos, veíamos la posibilidad de suplantar correos electrónicos. ¿Vale? Pues imaginaros qué potencia tendría, ¿vale? Si yo dentro de mi organización, todos los trabajadores les incorporo la firma digital, ¿vale? En su correo electrónico, y se les obliga a que todos los documentos se firmen, todos los correos se firmen digitalmente. ¿Al trabajador no le supone riesgo? Configuro todos los correos enviados, firma digitalmente. En ese ataque que veíamos de suplantación del CEO, donde un falso CEO, jefe de la organización, se hace pasar y engaña paulatinamente a ese trabajador para que al final haga un pago o una transferencia, si yo implementara esa metodología dentro de mi organización a coste cero, me garantizaría que efectivamente no se van a suplantar. No he podido leer la pregunta, así que si me la puedes volver a copiar y repetir, te la respondo. Es que me ha mostrado un poquito la pantalla. ¿Vale? Os decía el asunto, muy potente si yo dentro de una organización hago esa metodología de implantación. Todos los correos se firman digitalmente de esa manera, sin cargar de trabajo a ningún miembro de la organización. De forma automática garantizo cuáles son los orígenes de los correos. Incluso tengo la posibilidad de los correos que van entre trabajadores, van también cifrados. De esa manera, en muchas empresas muy potentes y muy grandes, este tipo de metodologías está integrada de base. O sea, tú tienes un correo, tú le incorporas firma y toda la información viaja identificada por el emisor y cifrada. De esa manera no se compromete información a terceros. Tema muy interesante. Ahora, bueno, voy a mirar en el chat a ver qué nos decía la compañera. Esto es un problema, por ejemplo, al combinar PDFs cuando, por ejemplo, la administración te exige que entregues todo con un único documento ya que no admite certificados. ¿Cómo se podría solucionar? Bueno, te dice que solo envíes un documento PDF a la administración, ¿vale? Bueno, pues el documento PDF que te exige la administración único, por ejemplo, tú imagínate y dices, quiero que me presentes las facturas del último trimestre del IVA. Bueno, pues ya está, tú coges todas las facturas, las digitalizas en un solo documento. Y ese documento tú lo firmas digitalmente y se lo envías. Ese documento lo vas a enviar de forma electrónica, ¿vale? Al enviarlo de forma electrónica, te garantiza de que el contenido, las 30, 50 o 100 facturas firmadas digitalmente, te garantizan que no se ha modificado ese fichero y que efectivamente el que firma ese fichero es la persona a la cual se le requiere que se le entregue esa información. De esa manera se solucionaría con plena seguridad jurídica, primero, del contenido de la información y segundo, de la identidad de la persona que ha emitido esa información. No sé si te he respondido y si acaso no, pues me replicas y te vuelvo a decir. Bien, vamos a ver de las que hemos ido viendo hasta ahora, algunas de las utilidades en tema de firma electrónica, ¿vale? Pues eso decía, nos permite garantizar también la integridad de un documento firmado y bloqueado. Algo similar que hacía el tema de fichero hash. El hash nos da ese número, ¿vale? Pero la firma digital nos da también esa utilidad, ¿vale? Pero en este caso, por ejemplo, el hash pues, nos permite garantizar la integridad de un fichero de audio, de un fichero de vídeo, de una carpeta de ficheros. Entonces, cada uno tiene su usabilidad. En cierta parte se complementan y son similares unos a otros, pero tienen la misma seguridad de la integridad de la información. Esa información es la misma porque el número hash es el mismo o porque la firma digital está el documento bloqueado y es válida. Garantiza integridad. Tema muy interesante en ficheros informáticos, puesto que, como hemos dicho, el tema de metadatos es un tema residual que efectivamente podría ser un indicio probatorio en cualquier tipo de proceso, pero no significaría que fuese auténtica esa información. ¿Vale? Bueno, seguridad jurídica regulado por la normativa, con lo cual perfecto. ¿Vale? Permite firmar también documentos sin bloquear para que lo firmen terceras personas. Muy interesante también. Imaginaros, por ejemplo,
en una organización mediana en la cual decís a los trabajadores, mira, se han modificado las políticas de uso de dispositivos de empresa, ¿vale? Tenéis aquí el enlace en la nube al documento. Os ruego que una vez leído lo firméis. Tú coges el PDF, lo subes a la nube, ¿vale? Tú lo firmas y todos los trabajadores añaden su firma. Y tú, si quieres, como última persona, una vez los trabajadores han añadido su firma, tú firmas y bloqueas. Ya tienes ese documento de políticas de privacidad acorde a normativa de información de todos esos trabajadores únicamente con ese fichero que tenías tú en la nube y firmado digitalmente. Interesante, pues no es un coste añadido a las organizaciones. Tema muy interesante en la situación en la que estamos. A mí me gusta ser muy lean y efectivamente si tú en cualquier negocio equilibras ingresos y gastos, eres viable, pero efectivamente cuando te bajan el nivel de ingresos, como por desgracia puede suceder, lo que nos está ayudando es a eliminar costes fijos. Entonces, si yo ahora os dijera que toda esta digitalización que os estoy proponiendo cuesta 3.000 euros, diría, madre mía, pues, casi que voy a pasar, ¿vale? Pero yo a fecha de hoy, todas las herramientas que os he dicho son a costes ceros y la que os decía, el tema de LegalTech, a costes muy asumibles. ¿Eh? Entonces, vamos a ver luego más adelante algún otro ejemplo. Tema interesante, evita problemas de suplantaciones y manipulación de la información de cualquier tipo de documento. Bueno, ¿alguien conoce la herramienta, la página web esta I Love PDF? A ver, ponérmelo por el chat si alguno. Página muy útil, gratuita prácticamente en todas las funciones. A ver qué me dice. Ese. El coste sea bajo nulo es perfecto. En mi caso, lo que me cuesta es entender todo bien para poder poner en práctica. A ver, entiendo, Isabel, he intentado bajar a la mínima dificultad posible, pero entiendo que gran parte de lo que te estoy diciendo te suena en chino. Y es perfecto, pero una de las cosas es, el webinar se está grabando, vas a tener acceso a él, bueno, pues llegas al documento, lo puedes volver a leer, puedes tomarte tus notas y te aseguro que una vez interiorizado toda esa información, tienes una herramienta de consulta muy interesante. Con lo cual, de verdad, no le tengas miedo a lo que te estoy diciendo porque lo sacaréis muy adelante. ¿Vale? Lo que decía, esta herramienta me encanta, súper potente, muy conocida, pero ¿qué es lo que puede pasar con toda esta información? Imaginaros, resulta que yo mañana me vuelvo malo, ¿vale? Y dices, mal está la vida, vamos a, pues, me voy al lado oscuro. Imaginar que yo voy un día, sé qué modelo de factura tenéis porque os he hecho una compra, porque he conseguido un modelo de factura vuestro o porque he solicitado un servicio. ¿Eh? Pues si yo tengo un fichero PDF con una factura a vuestro servicio, bueno, pues yo cojo ese fichero PDF, la herramienta me permite coger ese fichero, incluso firmado digitalmente, incluso, yo cojo el fichero y lo subo, ¿vale? Y me va a convertir ese fichero PDF, y digo, pues conviértemelo a Word, ¿vale? Y la firma digital, esa imagencita que sale, me la va a convertir como si fuera una imagen. Voy a Word, digo, mira, este número de cuenta, pero que no se lo ingresen a ellos, que lo ingresen a mí, ¿no? Cambio el número de cuenta, ya tengo un documento Word con el número de cuenta suplantada. Me voy otra vez y digo, ahora quiero la operación inversa que me convierta de Word a PDF. Ahí lo tenéis abajo al medio. Y lo convierte en cuestión de entre un minuto y medio. He modificado en un modelo de factura el número de cuenta. E incluso con la imagen de la firma digital. Lo que no podrá suplantarse es ese aviso que sale arriba de firma electrónica. ¿Vale? Con lo cual es muy interesante que se comprueben los documentos, no por la imagen, sino por el, el aviso que sale de firma válida electrónica. Esta herramienta, si no la conocéis, es muy potente para muchas usabilidades. Permite, como decía, por ejemplo, antes que decía la compañera, es que me exigen mandar en un solo documento un montón de información. Bueno, pues si son documentos Word, si son PDFs individuales, aquí tienes la opción, compañera, de coger todos esos documentos PDFs y dices arriba a la izquierda, unir PDF y te genera un único fichero PDF. Muy interesante la herramienta.
Bueno, la conversión muchas veces es particular, ¿no? Y particular, sé por dónde va el compañero porque muchas veces te desconfigura información para seguir trabajando. Efectivamente, al final lo que la herramienta hace es que digitaliza el texto. El texto lo digitaliza con una, pues con una metodología que se denomina OCR. OCR es una tecnología que permite que el documento lea los caracteres y te permita poder modificarlo. Pero, ahora te respondo. Pero el problema que tiene efectivamente que todo lo que son tablas, todo lo que son otros, está encajada ese documento. En el momento que quieres modificar cualquier tipo de información que no sea, por ejemplo, un poquito texto, efectivamente te descuaja el documento entero y es muy complicado poder trabajar con Word. Pero efectivamente, para el ejemplo que os he dicho, para ese mal ejemplo, existe esa posibilidad. Bueno, esta herramienta, dices, en el tema de cumplimiento normativo y protección de datos, yo personalmente, si es información sensible o con datos del cliente, subirla a una plataforma externa para que me la digitalice, no me convence, ¿vale? No me convence. Entonces, ¿por qué? Porque estoy dándole mis datos a una plataforma tercera para que me los convierta y crear ese documento. Yo, en ese tema, yo no lo hago. Yo, para hacer, cuando tengo que unir ficheros o tengo que convertir ficheros, cuando hay datos sensibles del fichero, utilizo otro tipo de herramientas. Por ejemplo, está en PDF, está PDF, mm, a ver, que se me ha ido la palabra, eh, PDF Creator, ¿vale? Es una herramienta que te permite también unir ficheros y ciertas partes de conversión. Efectivamente, en tema de privacidad, darle una vuelta. Es una brecha de privacidad, podría ser una brecha de privacidad. ¿Vosotros utilizáis WeTransfer? Carlos me dice que sí y mucha gente, ¿vale? ¿Algunos habéis molestado cuando mandáis información a través de WeTransfer proteger esa información para que si un tercero accede a la información o la plataforma sufre una brecha de privacidad, no se llegarán, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí, recomendación muy práctica, igual dice el cliente, te manda algo por WeTransfer, espera, ¿eh? Mínimamente quiero que esa información cojas, me la comprimas con WinZip y le pongas una contraseña. O sea, ¿y es cómo se hace eso? Pues muy fácil, o sea, es seleccionar los ficheros, botón derecho, añadir, ¿vale? Con WinZip y te añades y ahí te pone contraseña. Me lo mandas con contraseña y por WhatsApp me dices, oye, la contraseña es esta. Y a partir de ahí me lo mandas por WeTransfer, perfecto. Pero con ese pequeño plus. Vamos a que, ¿por qué? Porque WeTransfer ya sufrió en su fecha un fallo de privacidad. Y si esa información que se está comprometiendo son datos personales o cualquier cosa, Houston, podemos tener un problema. Por ahí a la agencia decir, oiga, usted no ha tomado las medidas pertinentes para pasar información de sus clientes, porque no ha cifrado, porque la agencia obliga a cifrar, aunque no cifre ni el dato, ¿vale? Pero la agencia obliga. Entonces, si tú pasas esto, tú estás tranquilo. Si yo pierdo un USB con información cifra, perfecto, ¿vale? Pero si no tomas esas medidas, podemos tener un problema, ¿vale? Esto es el fin del taller, cultura. Hay todas esas metodologías en ese Canva que vamos a ver al final de esto son las ideas que me está diciendo el chat. ¿Es perfecto? No, perfecto. Gracias. Póntelo en tu metodología para que en tu organización lo utilices tú y cualquier trabajador. Ese va a ser el éxito, ¿vale? De mi webinar. Que vosotros trabajéis ese Canva y lo implementéis. Y si detrás de aquí a 6 meses tenéis un problema, pones el correo y me dices, Juan Carlos, tenemos este problema. ¿Qué nos recomiendas? Y yo estaré contento. Pero si tú de aquí a 6 meses me dices, oye, Juan Carlos, tenemos un problema, y te digo, esto lo vimos en el webinar, ¿cómo no habéis hecho esto? Ahora tenemos que dar cuenta a la agencia por esta vez brecha de privacidad. Por favor, tomar nota de esto y poco a poco, aunque es mucha información, mi ritmo de siempre de exposición es muy alto para aportar el máximo valor en esta hora y media, porque yo podría dar un webinar muy relajado y con jardines y flores y el contenido y lo que llevaréis es mucho. Entiendo que tenéis la cabeza con mucha información, pero tenéis la posibilidad de poder ver esto de forma en diferido, para que podáis estudiarlo, para que podáis rellenar vuestro Canva con todos esos ejemplos. Por eso os invito a que si tenéis algún problema, me llaméis. Pero ojalá que esa llamada sea con Juan Carlos, tomamos ya estas medidas previas y en consecuencia estamos cumpliendo, medio cumpliendo, haciendo las cosas bien.
Con lo cual, obligatorio implementar todo esto, que no se quede en agua de borrajas, es lo meto en mi metodología y comparto formación y cultura con la gente de mi organización. Si no, esto no vale de nada porque de aquí a una semana, 15 días, te suenan las cosas, pero no sabes hacer nada porque no lo estás utilizando. Bueno, si ya hemos hecho más bronquitas y seguimos para adelante. Interesante. Lo hablamos en la primera parte, dijiste, Juan Carlos, nos das textos, nos das información. ¿Cómo podemos, por ejemplo, a un grupo que viene para decirle que queremos gestionar ese grupo, comidas, excursiones y todo a través de WhatsApp? Aquí tenéis la solución, ¿vale? La solución aquí la tenéis. Para que no escape el texto, me pongo aquí mi careta. ¿Vale? Tenéis que crear una lista de difusión y podéis poner este mensaje que viene ahí. Se informa al interesado que únicamente se enviarán comunicaciones si el interesado por este medio ha contestado y aceptado el tratamiento. ¿Vale? Con esa información que mandéis a ese grupo de difusión es suficiente. ¿Vale? Creo un grupo de difusión, le llegan los mensajes y si esa persona me responde y me dice que acepta, acepta. ¿Cuál es el problema? O no problema, ya, que es obligación del responsable de tratamiento, es decir, vosotros, conservar indefinidamente los mensajes. Indefinidamente. ¡Wow! Indefinidamente conservar los mensajes. Cambio de teléfono, resulta que no me ha restado la copia de seguridad una vez que la incorporo porque pesa 5 o 6 gigas. Puedo tener un problema. O una solución, señores. ¿Vale? Tengo la posibilidad de o capturo pantalla o exporto conversaciones, genero un fichero PDF con todas las capturas de pantalla, puedo calcular también el código hash de esas pantallas que he calculado, firmo con ese documento PDF de todas esas facturas con mi firma digital de ese día y tengo un medio de prueba con un plus muy potente de seguridad jurídica, de que estas son las capturas de pantallas de los consentimientos y únicamente conservo indefinidamente un fichero PDF que podría dejar efectivamente en la nube o en cualquier otro sitio. Pero el problema que tengo eso es, conservo ese fichero digitalmente, porque si lo que vais a conservar son consentimientos dentro de Telegram, WhatsApp o en mensajes de texto, vais a tener un problema de acreditación de prueba si es que algún día se os diera. Con lo cual, totalmente usabilidad el tema que os digo. Dice la compañera que efectivamente ahí los PDF en ficheros pesados da problema, no da problema, funciona perfectamente, lo que pasa es que cobran. Entonces, tú quieres digitalizar grandes volúmenes de información, pues entonces pagas una pequeña cuota a la herramienta y te la da, ¿vale? Pero para el tema gratuito, casi para todo, usabilidad a coste cero, ¿vale? Y aquí una circular de estas para deciros, efectivamente, veis la posibilidad de enviar comunicaciones de publicidad a clientes que sean actuales y con productos similares, ¿vale? Indicando claramente la identidad vuestra de responsable de tratamiento y el derecho a oposición, que no es otra cosa que la posibilidad de darse de baja en cualquier comunicación, ¿vale? Muy, muy interesante, Únicamente esto que me comentasteis la primera sesión de si podía aportaros un poco de validez, ahí os lo comento. Voy a ver qué me dicen del chat, que no lo he visto. Vale. Bueno, vamos a seguir un poquito. Vale. Bueno, aquí os he ido dando un poco de información que a lo mejor he hablado un poquito de más, ¿vale? Este es un ejemplo. Entiendo que, me dice aquí la compañía que entiendo que con que te opongas es suficiente, claro. Bueno, tú mandas ese newsletter, ¿vale? Ofreciendo servicios sin consentimiento, únicamente garantizando que esa persona ha sido cliente, te tienes que identificar tú como responsable de tratamiento e indicas que el derecho de exposición no es otra cosa que la posibilidad de que se dé de baja del newsletter. Cumpliendo eso, estás cumpliendo la normativa. Bueno, a ver si alguien me responde en el chat o no sé si podéis abrir el micro y lo queréis abrir y me lo decís. Todos
los que estáis allí tendréis posibilidad de responder a esta pregunta porque la hemos ido resolviendo a lo largo de la charla, con lo cual no es nada nuevo. ¿Vale? Queremos garantizar los consentimientos de tratamiento de datos de los grupos que llegan a los alojamientos. Estos han sido dados por correo electrónico. ¿Vale? ¿Quién me dice cómo hacerlo? Con lo que hemos visto hasta el momento, ¿vale? Hemos enviado un correo a 10 personas. Esas 10 personas nos dicen, perfecto, consiento que me añadas en el grupo de WhatsApp y nos mandan 10 correos electrónicos. ¿Cómo conservo este consentimiento, ¿vale? De forma ilimitada en el tiempo sin conservar los correos. Posibilidades. Venga, ¿quién me dice alguna posibilidad? Por el chat si quiere y la leo. O con micro, como queráis. Me dice captura de pantalla, perfecto, pero mejor que captura de pantalla, yo me voy al correo y digo imprimir como PDF. ¡Pum! Y lo tengo impreso como PDF. Y aquí os voy a hacer algo a nivel cultura para que tengáis. Si en cualquier momento sufrís cualquier tipo de phishing, estafa a través de correo electrónico, no vale de nada y llevar el correo impreso como medio de prueba. Tenéis que ir a Gmail o a cualquier otro gestor de correos e imprimir cabeceras. ¿Eh? Te vas a la cabecera del correo e imprimes el correo desde la cabecera. De esa manera se identifica la dirección IP y el código y el correo electrónico origen. ¿Vale? Muy importante a nivel cultural. Pero en este caso, yo cogería el correo y diría imprimir. ¿Cómo? Como PDF. Me imprimo esos 10 correos como PDF, los uno en un fichero PDF exclusivo, firmo digitalmente ese documento PDF y lo bloqueo. Y comprobando y conservando ese único documento PDF de los 10, 100 o 1000 correos impresos, garantizo efectivamente con un plus de seguridad jurídica que la información no ha sido modificada una vez incorporada a este fichero. Tema muy interesante y muy ágil para que podáis implementar como metodología de trabajo y podáis tener seguridad jurídica en esto que hacéis. Nunca o casi nunca pasa nada, pero si algún día pasara y algún cliente diese cuenta de yo no consentí, os toca a vosotros como responsables de tratamiento probar. Y si no pruebas, te expones a una posible sanción. Venga, otros ejemplos que se os pueden dar de usabilidad. Bueno, por lo que decíamos, horarios de trabajadores, algo muy interesante. La normativa de trabajadores os está diciendo que vosotros tenéis que conservar los partes de trabajo. No es raro ir a una empresa en las cuales estamos haciendo temas de digitalización y dicen, no, aquí los partes de trabajo están en papel. Pues yo tengo aquí un listado, el trabajador viene la hora que viene y firmo, ¿vale? La agencia te dice que tú tienes que conservar ese documento y garantizar que no ha sido modificado. ¿Vale? No vale ese parte que tú luego llegues y digas, pues Pepito ha puesto a tal hora y cojo ese parte yo y lo escribo de otra manera. Eso ya no vale. La agencia no te va a permitir probar eso. Si en cambio yo cojo ese parte de trabajo, lo digitalizo y lo firmo digitalmente por días, por semanas, conservo los partes de control de trabajadores en un formato digital y garantizo que eso no sea modificado porque se firmó digitalmente y se bloqueó en tal fecha, con lo cual no se ha bloqueado. Tema interesante vuestro también, tema de control de limpieza de instalaciones, sobre todo con tema de COVID. También podéis digitalizar esos documentos y tener un plus de seguridad jurídica de que ese documento no lo habéis creado nuevamente cuando ha ido la inspección a inspeccionaros. No, señores, yo creo estos partes de limpieza, los tengo ahí y cada semana los digitalizo por habitaciones o como queráis, ¿vale? Y los firmo digitalmente. Y si alguien viene, no, estos partes no los han podido crear ahora. ¿Por qué? No, pues porque efectivamente estos son los partes y este documento se creó los viernes, que son cuando creo todos los partes. Yo los digitalizo y los firmo. Y de esa manera tengo seguridad jurídica de que esa información, ¿vale? Es veraz a fecha de firma, ¿eh? Porque ese documento no se ha modificado. Tema muy interesante. Lo que decíamos de contratos, o servicios adicionales. Si alguien va y os contrata también servicios adicionales, pues también existe la posibilidad de digitalizar este tipo de documentos. Y ahora os lanzo una pregunta para que me deis alguna. ¿Qué usabilidad le veis vosotros a esto que hemos visto hasta ahora? ¿Qué usabilidad le veis? Alguien que me diga algún ejemplo.
Bueno, pues ir dando una vuelta si queréis, si me lo ponéis luego en el chat y al final de la charla vemos qué posible usabilidad le podéis ver a todo esto, aparte de la que yo os he ido exponiendo. Control de seguridad, de digitalización de flujos, trazabilidad alimentaria. ¿Vale? Todo eso, si lo podéis llevar a vuestro foco de negocio, perfecto. Bueno, algo por cultura, ¿vale? Para que veáis. ¿eh? Grupos turísticos también es interesante. Pues me parece, me gusta que os parezca interesante lo que os estoy dando y no sea una chapa. ¿Vale? Esto únicamente 2 o 3 diapositivas legales, porque al final, cuando si de cualquiera de esta información derivase cualquier tipo de conflicto, sabemos efectivamente que hay normas que regulan esta acción. Todos sabemos que, porque es algo usual, si alguien me injuria a través de WhatsApp, ¿yo puedo presentar los WhatsApp como medio de prueba? Sí, ¿vale? Sí, perfecto. Sí, ¿por qué? Porque primero la Constitución, artículo 24.2, hay libertad de medios de prueba, ¿vale? Y la sociedad está digitalizada, con lo cual todas las pruebas, aunque sean digitales, puedo presentarlas, ¿vale? Estos son todos los tipos de medio de prueba. Tema interesante es un concepto indeterminado que nos permiten aportar, como aquí dice la norma, instrumentos que permitan archivar, conocer, reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas. Esto es en la Ley de Enjuiciamiento Civil, temas civiles, pero esta normativa es supletoria y se puede utilizar en cualquier otro de procedimiento en caso de que no esté regulado. Con lo cual, importante, todas esas pruebas digitales que hemos creado de fecha previa con firmas digitales, podemos aportarla a cualquier proceso judicial si esa prueba es pertinente y relevante para el proceso. Muy interesante, ¿vale? Información firmada digitalmente, obligatorio presentar en formato digital. Si imprimimos, se quiebra la cadena de seguridad jurídica posterior a la impresión. Ese documento en papel goza de 0 seguridad jurídica. Fuerza probatoria de documentos privados. Algo muy rapidito, ¿vale? En temas, en cualquier proceso, normalmente descansa la carga de prueba sobre aquella persona que impulsa el procedimiento. El denunciante tiene que denunciar para quebrar la presunción de inocencia en temas penales y en temas civiles el querellante efectivamente tiene que probar lo que está adjunto al objeto de la demanda. Eso es lo normal, tienes que tener capacidad de prueba. Y todo este tipo de pruebas digitales, excepto documentos públicos, que hay muy pocos, pero el resto de documentos, el juez tiene libertad de valoración, y es decir, con reglas a la sana crítica. El juez puede decir cuál es la tecnología y cuál es el avance de la tecnología para ver la valoración, pero se entiende y las sentencias van en ese sentido. Claramente es, si yo tengo un fichero informático con este hash y luego vuelvo a calcular el hash y tengo el mismo, el juez, por las reglas anacríticas, entiende que según la firma hash de ficheros informáticos, acredita 100% que 2 documentos firmados digitalmente con mismo resultado, que no sean los de la colisión, son documentos iguales. A partir de ahí, el juez aplica esta normativa y prueba en consonancia a estas famosas reglas. Ahora os voy a abrir un tema que teníamos, ¿os acordáis de las empresas LegalTech que hablamos la otra vez? ¿Vale? Un tema interesante. ¿Vale? Y lo vamos a ver después. Si tenéis que acudir a cualquier empresa LegalTech, hay que distinguir entre prestadores de servicios cualificados y no cualificados. Porque la diferencia la voy a decir en un momento. Este es el texto del artículo, no lo voy a leer, está en la norma. Pero esta es la diferencia. Si yo utilizo para hacer una prueba un prestador de servicio cualificado, ¿vale? Es muy potente. ¿Por qué? Porque si yo impulso ese proceso y yo presento ese fichero de esa empresa LegalTech que es cualificada, que cumple el reglamento EIDAS, ese fichero goza de presunción de legalidad, es decir, y presunción de validez del contenido. Ya no tengo yo que probar que ese fichero no ha sido modificado, sino será la otra parte a la que le perjudica, la que si yo tengo un servicio cualificado, tenga que hacer una pericial o me obliga a hacer una pericia. Si la otra parte me obliga a hacer una pericia de ese fichero que es cualificado, en caso, ¿vale?, de que la información siga siendo la misma, señores, pueden condenarle con las costas y los gastos, e incluso si hay mala fe, con una multa de esa aportación. Tema muy interesante en el tema legal. Aquí es el artículo 4 que os decía. Toda esta información se puede aplicar a cualquier orden judicial, contencioso, administrativo, penal o laboral, con carácter supletorio, con lo cual se puede hacer referencia a esta norma. ¿Vale? Aquí es lo que decía.
Hay una ley actual de noviembre del año pasado en la cual nos dice qué servicios, qué requisitos tienen que cumplir los servicios electrónicos de confianza, que son acorde a esta normativa y al reglamento EIDAS, que es el reglamento 910-2014, únicamente por cultura. Este reglamento nos dice cuáles son los servicios cualificados. Este reglamento nos dice en España qué empresas ofrecen servicios cualificados. Puedes lanzar una búsqueda y te va a decir qué empresas Legaltech tienen servicios cualificados. Aquí, por transparencia, también este tipo de empresas, las que son cualificadas en la misma landing page de aterrizaje, es un elemento diferenciador y lo hace. ¿Qué diferencia entre cualificado y no cualificado? Pues que cumple la normativa del reglamento de IDA. Y, sobre todo, en validez de prueba es, si eres cualificado, tu información goza de presunción de veracidad. Tema muy potente. Si no eres cualificado, ¿vale? Puedes aportar este fichero en caso de que te critiquen la autenticidad del documento, te toca a ti, parte que has presentado esa prueba, hacer un informe pericial. Y como el nombre indica, informe pericial no suena a barato. Estas son Legaltech que anunciábamos previamente, de las cuales, antes de coger cualquier tipo de evidencia, certificaros que vuestros prestadores de servicio sean cualificados. ¿Vale? Hay varios que lo son, tampoco lo sé todo y con lo cual no lo voy a decir, pero tenéis posibilidad de verlo. Huella digital de Internet, muy brevemente, ¿vale? En Internet, uno de los problemas que tenemos y en las redes sociales es la volatilidad. Yo ahora cojo en Instagram, que pongo un mensaje de calumnio, tú lo ves y dices, vaya tío, ¿vale? Y ahora lo borro. Ahora vete tú y prueba, si no has cogido la captura. Muy difícil de probar hechos, porque son muy volátiles en el entorno digital. Con lo cual, muy interesante, obtención de evidencias digitales en el mismo momento que estáis observando y percibiendo ese hecho, ¿vale? No esperéis a voy mañana y lo cojo o no. ¿Por qué? Porque mañana ese hecho pueden estar. Y tú puedes coger una captura a pantalla y la vas a presentar al proceso y el juez, con reglas a la sana crítica, la va a valorar. Pero, efectivamente, puedes tener una complicación en medio de prueba. Si utilizo una Legaltech, Evidence, Color Juris, obtengo certeza de ese tipo de evidencias. Muy interesante. Redes sociales, ¿qué tengo que coger? ¿Vale? Tienes que identificar qué usuario es el que te ha mandado ese mensaje posiblemente injurioso o calumnioso que tú lo consideras o que te hace daño a la empresa porque te está poniendo una crítica que no va en el tema de, porque toda empresa tiene derecho a recibir crítica, pero sobrepasa esa libertad de expresión y lo que está haciendo es generar daño a la imagen o tú piensas que lo está haciendo y a raíz de ahí puedes iniciar cualquier proceso para reclamar o para defender esos derechos. Aquí una sentencia muy famosa, sobre todo en temas, por ejemplo, de comunicaciones de WhatsApp o comunicaciones en redes sociales, que nos dice que esas capturas de pantalla que tú presentas, si la otra parte no impugna la autenticidad de los mensajes, hacen prueba plena. Pero si la otra parte dice esos mensajes pueden estar o estar manipulados, te toca a ti informe pericial para hacerlo. Y esta es la sentencia famosa del magistrado don Manuel Marchena, una sentencia muy interesante, ya un poquito antigua, la cual vino a decir, dar seguridad jurídica es esas capturas de pantalla de WhatsApp de conversaciones no tienen prueba plena si la otra parte impugna la veracidad y te toca a ti, que quieres probar ese proceso, el hacer informe pericial. Os digo, no es un tema ni barato ni baladí. Huella digital. El otro día me decían, y os lo traigo porque dicen, he hecho una compra en internet, no me llega el pedido ni me responden. ¿Me han podido engañar? Pues pinta a lo mejor regular, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Por cultura, ¿vale? Únicamente es, si yo voy a hacer una compra en internet de una página que me ofrece un servicio un 25 o un 30% más barato que la competencia, empiezo a desconfiar. Y a partir de ahí, a lo mejor es una oferta. Perfecto. Voy a comprobarlo, ¿vale? Coges el dominio de esa página, la dirección URL y la pones aquí. Si esa dirección y ese registro de esa página tiene la antigüedad entre 2 meses y 3 meses, ya tienes un índice para poder sospechar. ¿Por qué? Porque es una página de nueva creación. A lo mejor es una página con ese candadito que nos da seguridad, pero que la han creado, van a bajar los precios, han clonado otra página, vamos a ver a cuánto estafamos y a partir de ahí arrancamos. Mucho cuidado. Y cuidado porque si has metido tus medios de pago en esa página, no solo te han hecho esa compra y ese cargo, sino que lo mismo se han quedado con las credenciales de tu tarjeta de crédito y a partir de ahí tienes
varios problemas después. Este es el panel Canva, que por tiempo no nos va a dar tiempo a verlo porque voy a dejar 5 minutos, pero este es el panel que os invito y que estaría muy orgulloso si cumplimentáis y si en un futuro tenéis un problema, efectivamente, traes a Tecnogados, nos mandáis un correo y os ayudaremos a solucionar ese problema. Pero, por favor, ya que habéis tenido posibilidad de asistir a esta formación, utilizar y resolver este panel Canva. Por mi parte, dejo unos minutos finales para cualquier tipo de pregunta e iteración. Espero que os haya resultado de utilizar la información. Ahí tenéis mi correo, juancarlos@tecnogados.com, teléfono, ¿vale? Y redes sociales, Twitter, por si queréis seguirnos. Y nada, pues, puedes abrir el micro a cualquier pregunta o mandarla por el chat. Y esos últimos minutos quedo a la espera. Os he ido mucha información en poco tiempo, es el tiempo que hay, pero de verdad que tenéis posibilidad de madurar este webinar y ponerlo posteriormente para sacarle más información. Por mi parte ha sido un placer. Gracias a tecnología desde Cuenca llegamos a Galicia. Cuenca es una pequeña ciudad de menos de 50.000 habitantes, muy bonita, pero muy pequeñita. Y gracias a la tecnología, con Tecnogados, podemos llegar al cliente en otros puntos de España. Así que bienvenida la digitalización y bienvenidos vosotros, empresas de turismo, a este maravilloso y cambiante entorno digital que os garantizamos y os ayudamos a darle seguridad jurídica. Ha sido un placer. Estoy atento a cualquier pregunta. Gracias. Si veo fiable una nube privada, bueno, una nube privada es privada desde el momento que tú confías en esa empresa que le dé esa seguridad. Sí, no tiene por qué no ser segura una nube privada. Gracias a ti, Silvia. Sí, no dude, Judy, en repasarlo porque es mucha información y efectivamente pues, es cuestión de madurarla. ¿A una nube propia te refieres? Si tú generas una nube propia, es tan segura como las medidas que tú pongas a esa nube propia. Sinceramente, esa nube privada está muy bien porque al final la vas a crear sobre algún servidor público, no te queda otra, tú no vas a montar tu propio servidor. Entonces, efectivamente, la seguridad te la va a dar la organización. En tema de nubes, yo digo, interesante que sepáis si esa plataforma os da posibilidad de restaurar a puntos de copias anteriores, ¿vale? Para que en caso, y sobre todo también el tema de sincronizar carpetas, no vaya a ser que cojas cualquier tipo de malware y te sincronice o te archive o te cifre la información que está y la sincronizada con la nube, con lo cual tenéis que cercioraros de que esa plataforma de nube vuestra os permite restaurar a puntos anteriores para recuperar esa información que podría llegar a ser cifrada. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, también tenéis el correo electrónico y podéis a través de Xunta de Galicia mandar cualquier tipo de pregunta, incidente, y os lo resuelvo. Por mi parte, ya os digo, ha sido un placer y nada, aquí nos tenéis, cualquier cosa en la que podamos aportaros valor o ayudaros, tema de protección de datos, privacidad, legalidad del entorno digital, estamos muy contentos de poder ofrecer cualquier tipo de servicio legal. Y claramente, como estamos viendo, la tecnología nos permite llegar al cliente en cualquier parte de España. Un placer y por mi parte, si el presentador no nos despide, perfecto. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Sin duda es un tema que van a tener que repasar, porque sí que hay mucha información y es algo que habitualmente tiene bastante desconocimiento para el público en general y no es de importancia. Es un tema muy importante y que no todo el mundo pues, tiene conocimiento de cómo proteger su entorno, el entorno de su empresa online. Entonces, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias también por toda la información que nos diste en el anterior. A todos los demás, deciros también que colgaremos también las presentaciones. Estamos ya trabajando en ello, entonces entre hoy y mañana estará todo colgado ya, tanto del anterior curso, del anterior webinar, como de este actual. ¿De acuerdo? Pues nada, Juan Carlos, estamos en contacto y muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Vale? Vale, pues nada, muchas gracias a todos y aquí en Huelva me tenéis. Saludos y nada, a ver si puedo ir pronto a visitaros a esa tierra estupenda de Galicia y alojarme en alguno de vuestros alojamientos y disfrutar de esa gastronomía que me encanta.
Ojalá que puedas venir tú y mucha gente, de verdad. Vale. Muchas gracias y de esta salimos. Venga, hasta luego. Venga, un saludo, chao. Adiós.